El día de hoy estaremos discutiendo un poco del sistema de control de versiones Git. Y dicho sea de paso, este tutorial está dividido en dos partes. Primero veremos las partes de cómo utilizar Git y sus operaciones básicas. Y luego de eso vamos a discutir un poco de cómo utilizar algunos workflows comunes en Git. Para fines prácticos voy a realizar una demostración utilizando Windows, a pesar de que tengo la grabación es en Mac, pero es importante que también aprendan a utilizarla en Windows y por esto es que lo tengo aquí. Entonces me presento, mi nombre es Víctor Orozco y voy a estar a cargo de este tutorial. Ok, para los que no están familiarizados con los sistemas de control de versiones, un sistema de control de versiones funciona más o menos como una máquina del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? El concepto general de un repositorio, perdón mis dibujos, pero estoy dibujando en mano alzada, es que dentro del repositorio va a existir un registro histórico de varios estados en el tiempo de lo que nosotros queremos guardar, lo que significa que A nos va a permitir guardar distintas copias y B, una vez que nosotros pudimos guardar distintas copias, vamos a poder navegar desde la última copia hasta la penúltima copia, hasta incluso la primera copia. Entonces, por esto es que la mayor analogía que se suele utilizar para los sistemas de control de versiones es una máquina del tiempo. Ahora bien, ¿por qué este tipo de sistemas son importantes y son bastante populares en la ingeniería de software? El software como tal es difícil de administrar y programar software no suele ser una tarea trivial y es bastante probable que uno cometa errores a lo largo del tiempo y estos errores a veces queda que nos gustaría tener un registro histórico y una vez que tenemos este registro histórico podamos regresar de los errores que hemos cometido. Y tal vez la segunda motivación de la existencia de los sistemas de control de versiones es que nos va a permitir tener un punto central de sincronización para el software y que determinados participantes, como lo tengo acá, supongamos desarrollador 1, desarrollador 2 y desarrollador 3, puedan compartir su código, sus archivos binarios, sus imágenes y todo lo que necesiten compartir. Entonces, de forma general, esas son las características de un sistema de control de versiones. Ahora bien, el tema es que Git se encuentra dentro de una categoría especial que se llama sistemas de control de versiones distribuidos y fue creado por Linus Torvalds, o por lo menos fue publicado en el año de 2005. ¿Qué es la parte interesante de Git? Git fue creado para reemplazar un sistema de control de versiones propietario y fue creado utilizando varios principios en un sistema de control que ya existían en un sistema de control de versiones anterior. Este sistema era BitKeeper. Específicamente se copió el workflow. La idea que tuvo Torvalds es que él ya estaba bastante contento con el sistema de control de versiones que utilizaban, pero era un sistema de control de versiones propietario y los creadores del kernel Linux tenían un permiso especial para utilizarlo. Entonces Torvalds y supongo que otros programadores decidieron crear un sistema alternativo y eventualmente y paulatinamente fueron reemplazando el sistema de control que utiliza el kernel Linux a un sistema de control de versiones moderno, que de nuevo les permite llevar un histórico, les permite sincronizar copias entre usuarios y les permite compartir assets más fácil. Entonces, Git como tal, el equipo de desarrollo lo nombró el tracker de contenido estúpido. Son parte de la cultura hacker que está alrededor de Git. Ahora bien, si ustedes ya conocen sistemas de control de versiones, probablemente estén familiarizados con SVN. Si no conocen sistemas de control de versiones, pues piensen en un Dropbox. La particular de SVN es que SVN es una evolución o es un sistema de control de versiones alternativo a lo que era CBS, donde podíamos tener uno o dos usuarios, o n usuarios en realidad, podemos tener tantos como querramos, y todos los usuarios acceden hacia un repositorio central, siendo este repositorio central la copia principal y el medio para compartir el código entre desarrolladores. Entonces, cuando un desarrollador realiza una copia o realiza un insert dentro del repositorio, llamaremos a esta operación una operación de check-in.
Y cuando un usuario o un desarrollador obtiene una copia, llamamos a esta operación una operación, ok, es un poco difícil de dibujar, una operación de checkout. Y son sistemas de control de versiones de tipo checkout. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas? Cada vez que uno de estos usuarios quiere almacenar una copia o una modificación dentro del repositorio, hace un check-in directo y afecta a cualquiera de los otros usuarios que pueden existir trabajando en la misma base de código. Lo que significa que si tenemos un archivo con 1, 2, 3, 4 y 5 líneas y el usuario número 1, llamémosle Paula, Paula puede modificar 2 líneas en particular. Y estas 2 líneas en particular, al momento de hacer un check-in, quedarán almacenadas y al momento que estos intenten hacer check-in de sus cambios, se verán forzados a obtener primero los cambios de Paula, con lo que empiezan una serie de problemas que la gente que trabaja en ingeniería de software ya conocen, entre los que podemos mencionar que los merge son difíciles, que es difícil integrar código y es difícil estar al tanto de la última copia. Sin embargo, con esto no quiero decir que Subversion no tenga sus usos, por supuesto que tiene sus usos y es bastante popular y va a seguir siendo bastante popular, pero es un tema que los sistemas de control de versiones distribuidos intentan resolver. Vamos a limpiar esto. Entonces, la diferencia principal entre un Subversion, un BCS, un CBS, es en relación con un Git, es que en Git, como su nombre lo indica, es un sistema de control de versiones totalmente distribuido. O sea, que al existir una copia, llamémosla en este momento copia central, se pueden tener múltiples copias que referencien a la copia original. Y cuando varios usuarios necesitan trabajar sobre la misma base de código, lo que van a realizar son copias distintas. Entonces, mientras esta es la copia central, esta puede ser la copia de Paula y esta puede ser la copia de Víctor, con lo que cada una de estas copias puede avanzar de forma independiente. Entonces, mientras que en una copia original podríamos tener el historial de 1, 2, 3, 4 y 5 modificaciones, estas modificaciones pueden avanzar posteriormente de forma independiente. O sea que si yo copio este historial, tanto Paula como Víctor van a avanzar independientemente y no están forzados a que un cambio realizado por Paula sea distribuido a todos los demás usuarios, porque Paula tiene su copia y puede almacenarla en forma independientemente, y cuando necesite compartirla, pues hay un proceso súper completo de sincronización que puede realizar. Entonces, entre algunas características, antes de entrar a los ejemplos, tiene un soporte robusto a metodologías no lineales, o sea que pueden tener diferentes metodologías para almacenar y obtener los assets de código. Es compatible con protocolos estándar, entonces para Windows es bastante común utilizar HTTPS, y en sistemas Unix, entiéndase Mac y Linux, es bastante común accesar vía SSH, o incluso dentro de redes locales no es necesario tener un servidor web para poder utilizar Git con un servidor SSH. Una característica que a mí me gusta bastante es que tiene eficiencia con grandes volúmenes de datos, y algo que van a tener que aprender a dominar es que utiliza un estándar criptográfico de nombrado, lo que significa que cada uno de los componentes que se guarda dentro del repositorio tiene características criptográficas, entonces es difícil que existan colisiones. Vamos a ver esto un poco con más ejemplo en los detalles. Es bastante modular, tiene un kit de desarrollo. Entonces, considerando que es software libre, de hecho pueden bajar distintas implementaciones. Es una implementación oficial. Las distribuciones Linux podemos tener nuestras propias implementaciones. Sistemas operativos como es macOS ya tienen un Git instalado generalmente. Entonces vamos a ver cómo obtener una copia para Windows. Dentro de Windows, si ustedes usan una pequeña búsqueda en Google, una de las implementaciones más populares o las más
común es utilizar Git estándar, que pueden obtener desde git-scm.com. Lo que ustedes van a obtener con el Git estándar es primero una instalación de Git que pueden utilizar de forma independiente, y esta instalación, dicho sea de paso, el sistema de control de versiones va a tener dos tipos de clientes. Va a tener un cliente gráfico que pueden utilizar en los folders de Windows. Yo sí les recomiendo que antes de ponerse a jugar con este cliente gráfico ustedes aprendan a utilizar Git, y también va a tener un cliente en línea de comandos que es el que utilizaremos durante las demostraciones del día de hoy. Adicional a este cliente existen otros clientes populares. Entonces, algunos que recuerdan en este momento, tenemos a GitKraken, y también tenemos el cliente oficial de GitHub, que es GitHub Desktop. Ahora bien, el cliente de GitHub, a pesar de que sea famoso por el sitio de repositorios GitHub, no está obligado a utilizar GitHub como repositorio remoto. Entonces pueden descargarlo como repositorio, herramienta de escritorio de GitHub, o uno que me gusta a mí bastante es GitKraken. Y también vale la pena mencionar otro que es bastante popular, de hecho es el que a mí me gusta más, no es GitKraken, es SourceTree, que, o sea, independientemente de cuál sea el repositorio que ustedes utilicen, pueden utilizar no solo uno, sino varios clientes al momento de comunicarse entre repositorios y al momento de sincronizar copias. Entonces vamos a dar un par de segunditos acá. Mientras tanto continuamos con la explicación. Entonces, una vez que nosotros tenemos lista la instalación, la vamos a realizar en este momento. Lo primero que necesitamos es crear un repositorio. El concepto del repositorio es que dentro de un folder en nuestro sistema, nosotros vamos a crear una área especial. Y en esta área especial va a estar almacenado el historial de cambios, y cualquier cosa que coloquemos dentro de este folder va a tener diversos estados que tenemos que aprender a usar. Entonces, lo único que hace diferente a un folder normal con 1, 2, 3, 4 archivos a un folder que será administrado por Git es que dentro del folder especial existirá un folder oculto, vamos a nombrar acá, cuyo nombre es .git. ¿Qué es este .git? Es literalmente el repositorio. Dentro del folder .git se estarán guardando todas las copias que tiene la máquina del tiempo, como la nombramos en los primeros slides, para que ustedes como usuarios puedan navegar entre las distintas copias, y adicional a esto tendrán las configuraciones y las particularidades del repositorio. Entonces aquí ya termino de descargar, vamos a instalar. El proceso de instalación de Git es bastante sencillo. Aquí solo se trata de aceptar, aceptamos la licencia, archivos de programa, y no olviden seleccionar que tenga integración con el explorador de Windows. Continuamos, será Git, y cuando tengan esta selección, yo lo que recomiendo es que utilicen la segunda opción, a menos que su máquina tenga un entorno restringido. Lo que obtienen con esta opción es que dentro de su command prompt de Windows, o sea el que ustedes obtienen al ejecutar cmd, podrán utilizar el comando git. En este momento no lo estamos utilizando. Las otras dos opciones lo que nos dicen es que utilizar Git dentro de una shell especial que se conoce como Bash, que es uno de los tantos heredados que obtenemos del mundo del software libre, o podríamos utilizar Git con una shell que ya exista. Entonces de momento la opción más simple es utilizar la segunda opción, y con la implementación de seguridad utilizaremos la implementación de OpenSSL. Yo no tengo ningún problema en que el checkout style sea Windows Style. Sin embargo, con algunos editores les puede dar un poquito de problemas al momento de que guardan archivos, y especialmente con el carácter que se genera al presionar Enter. Si utilizan un IDE para generar su código, o utilicen incluso editores de texto avanzados como Atom o Sublime Text, esto no suele ser un problema. Entonces continuamos con la instalación, utilizamos MintTTY, que es una terminal incluida en MSys2, un conjunto de herramientas para tener Bash y una Shell Unix dentro de Windows.
y pues en realidad es bastante simple de instalar. Continuamos e instalamos. Ok, vamos a dar un poquito de tiempo acá para proceder a realizar nuestro repositorio. Ok, entonces una vez está finalizada la instalación de Git para Windows, vamos a cerrar esta ventana explorador para mostrarles la integración. Notarán que cuando crean un nuevo folder, en este momento lo voy a crear dentro del escritorio, lo voy a llamar repositorio. Tendrán dos nuevas opciones en el menú contextual, y esa es abrir una interfaz gráfica de usuario Git acá o abrir una shell de bash para Git en este folder. Entonces voy a entrar al folder y voy a abrir una shell de bash acá. ¿Qué comandos tienen disponibles? Los comandos que tendrían en cualquier implementación de Unix. Tenemos pwd, tenemos dir, podemos hacer cds combinados. Vamos a entrar a repositorio. Ok, vamos a clear y vamos a proceder a inicializar el repositorio. Git setup. Perdón, git inits. Ok, al momento de inicializar el repositorio se creará una carpeta especial denominada .git, que como les relaté en los slides, es una carpeta que tiene todo el contenido y todas las versiones de su código en la máquina del tiempo. Vamos a personalizar el folder para que se vea. Ok, general. Ok. Lo siento, no utilizo mucho Windows, entonces vamos con los archivos ocultos acá. De momento va a aparecer vacío. Properties. Ok, folder options. Show folders. View. Show hidden files. Ok, finalmente lo encontré. Ok, el repositorio como tal, por defecto, será un archivo oculto. En Unix es más simple, cualquier folder con un punto adelante del nombre se considera oculto. Y en Windows tienen un atributo especial, un flag especial que los vuelve ocultos. ¿Qué encontrarán dentro de aquí? Tendrán un listado de referencias o de versiones o de commits, como veremos más adelante. Tendrán objetos binarios, tendrán información y tendrán rutinas especiales denominadas hooks que se disparan cada vez que ustedes tienen integración con el repositorio. Ok, este directorio es oculto por una razón, y es que ustedes no deberían modificar nada de su contenido de forma manual. Deberemos de realizar todas las modificaciones a través de la línea de comandos. Si ustedes realizan una modificación en cualquiera de estos archivos, tienen mucha posibilidad de dañar el repositorio, y es algo que no necesitamos. Entonces tenemos nuestro repositorio listo. Okay. Una vez el repositorio está armado, podríamos no iniciar un repositorio, sino copiar un repositorio existente. Podemos hacerlo a través de los comandos git checkout, que generalmente podemos copiar un directorio local como otro repositorio, o lo que es más común es copiar un repositorio remoto. Esto lo vamos a ver cuando ya estemos trabajando en la integración con GitHub, donde puedo hacer checkout de un repositorio existente para un usuario en un host. Entonces, el workflow básico de Git funciona más o menos de la siguiente forma. Cuando ustedes agregan un archivo a su folder, al folder donde ustedes acaban de crear, que ustedes acaban de inicializar, perdón, por defecto este va a ser un archivo normal,
y este archivo aún no está administrado por el sistema de control de versiones. Entonces ustedes pueden agregar todos los archivos que se les dé la gana, que una vez que estén ahí, estos archivos son parte del directorio de trabajo, pero aún no son parte del repositorio. Por ejemplo, si yo agrego un nuevo archivo de texto, vamos a crear un archivo aquí, llamémosle texto 1, y le agregamos contenido. Hola mundo desde Git. Guardar y lo copiamos. Texto 1 se vuelve texto 2 y vemos el estado del repositorio con git status. Nos dice que los repositorios, que los archivos existen, pero aún no son parte del repositorio, no son parte del histórico, existen ahí por alguna razón. Posteriormente, voy a cerrar esto de acá, para que este archivo se vuelva parte del repositorio, necesitamos incluirlo mediante una operación add, lo que llevará el archivo hacia una zona o estado especial que se conoce como stage, y todos los archivos que pertenecen a stage están dentro del index del directorio de trabajo. Y una vez que estemos seguros que estos archivos deben de quedar guardados dentro del historial, realizaremos una operación commit, con lo que produciremos un nuevo registro histórico, siendo head el nombre del último commit, o sea, el commit o el registro histórico más reciente. Entonces hagamos la prueba. Vamos hacia Windows, y en Windows tenemos que ninguno de estos archivos pertenece de momento al repositorio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo agregar texto 1 al repositorio, y si vemos el status, texto 1 ya es parte del repositorio o ya es parte del index, mientras que texto 2 existe en el mismo folder pero no fue almacenado. Entonces, si quiero cambiarlo de estado, procedo a hacer una operación de commit. En el commit serán incluidos todos aquellos directorios o archivos que estén en verde, o sea que ya son parte del index. Crearemos un tercer archivo, para ejemplificar cómo trabajar con Git. Esto le llamaremos texto 3. Ok, vamos a un status y agregaremos texto 3 al repo. Git add texto 3. Ahora bien, cuando nosotros agregamos el archivo al índice, esto no quiere decir que ya guardamos las modificaciones. Nosotros podemos modificarlo todavía a voluntad. Por ejemplo, acá este es el archivo número 3, guardamos, y este es el archivo número 1 y guardamos. Y si verificamos el status, para Git fue hasta cierto punto relevante que modificáramos, pero aún no habíamos producido un registro histórico. Queremos guardar las modificaciones, git add texto1.txt, el nuevo git add texto3.txt, con lo que nuevamente nuestros archivos que ya están siendo administrados por Git, sus modificaciones aún estaban dentro de stage, y mediante add las hemos pasado a stage. Ahora bien, ¿cuál sería la siguiente fase? Una vez están en stage y estamos seguros que este es el cambio que queremos resolver, podríamos hacer una operación de tipo commit. La primera vez que ustedes realicen un commit en línea de comandos, les pedirá que configuren de modo global o de forma global sus credenciales, porque en el registro histórico quedará grabado quién fue el que realizó la modificación. Entonces vamos a colocar mis credenciales, siendo mi email el siguiente,
gráfico y mi nombre. User component. Víctor Orozco. Ok, tuve un error en el comando. Git config menos global. Ok, lo siento. Y una vez estén configuradas las credenciales, ahora deberíamos poder hacer commit. Si ustedes no parametrizan el commit, lo que obtendrán es un editor en línea de comandos. Para los que estén familiarizados con Unix, lo que obtendrán es un editor VI que fue instalado por el instalador de Git. ¿Qué hacemos para manipular este editor VI? Ok, VI trabaja en dos formas o en dos modos de trabajo: modo comandos y modo edición. Entonces, en el caso de que obtenga un editor de texto VI se trabaja en dos modos. Es básicamente el modo edición y el modo comando. ¿Cómo pueden determinar si están en un modo u otro modo? Depende del indicador que tengan en la parte de abajo. Aquí siempre les dirá el nombre del archivo que se está trabajando, y en este caso es un archivo temporal porque va a almacenar un texto representativo del commit. Como pasamos en modo edición, presionamos A. Como salimos de modo edición, presionamos ESC. A, ESC, A, ESC. Una vez estamos en modo edición, podemos grabar el mensaje que queremos que represente las modificaciones de nuestro repositorio. Por ejemplo, acá almacenan los archivos texto 1, texto 3. Y una vez estamos seguros, salimos de modo edición y guardamos con $.wq. Y si verificamos nuevamente el estado del repositorio, notarán que texto 2 sigue sin estar dentro del repo, pero los otros dos archivos ya fueron almacenados en el registro o en el histórico de mi repo. Entonces, si genero un cuarto archivo, supongamos que se llame texto 4, modificamos el nombre, texto 4, y modificamos el contenido. Este es el archivo número 4. Procederemos a verificar su estado. Ok, originalmente está fuera del repo. Podemos agregarlo para que sea parte de index. Y sin realizar ninguna modificación puedo realizar el commit. La forma corta de realizar el commit es que, además de establecer el git commit, agreguemos de una vez el mensaje, con lo cual no obtendremos una ventana VI. Entonces aquí git commit -b, agregando el archivo número 4. Git commit. Ok, entonces una vez que agregamos el archivo, vamos a ver su estado. Vemos que texto 4 está agregado. Si no queremos obtener el editor de texto como resultado, podemos utilizar la forma corta de commit con una parametrización "-m". Entonces, git "-m", agregando texto en el archivo, agregando el archivo texto 4. Hacemos commit y nuevamente verificamos el estado del repositorio y vemos que únicamente texto 2 queda fuera del repositorio. Ahora bien, y si los modificamos, por ejemplo, modifiquemos texto 3,
Este es el segundo cambio de texto 3. La lógica de Git nos dice que estará en index, pero los cambios no están en stage. Y si verificamos el archivo, nos dice que efectivamente los cambios no están en stage, a pesar de que el archivo ya está en el repo. Si vemos la gráfica, efectivamente el archivo puede pasar a index con lo que está en stage, y a pesar de que ya fue almacenado en un commit, cada vez que lo modifiquemos sale de stage. ¿Qué necesitamos hacer? Pues nuevamente lo marcamos para que regrese a stage. Git add texto3.txt, git status, vemos que nuevamente está en stage, y git commit -m, dando la modificación de stage. Con lo que nuevamente almacenamos el cambio, perdón, status, texto 2 sigue afuera. Entonces, para resumir, cada vez que agreguemos algo y queremos que esté en stage, utilizamos git add. Dicho sea paso, filename puede utilizar cualquier expresión regular, por lo que si utilizan, por ejemplo, un asterisco, están diciendo cualquier archivo que se encuentre en el folder. Y la forma corta de hacer commit para que esté en el sistema de control de versiones, git commit -m. La configuración que tuvimos que realizar, dicho sea de paso, estas no son las únicas configuraciones, pero podemos hacer git config global username y git config global user email. Entonces, de momento no vamos a trabajar todavía con un servidor remoto, pero en los remotos utilizaremos las opciones git push y git remote add. Un poquito regresaremos a este slide. También podemos trabajar distintos branches, pero lo que les quiero mostrar en este momento es dónde está quedando guardado este registro. Si yo utilizo el comando git log, lo que obtengo es un listado de los últimos 3 commits que acabo de realizar. Y cuando indicamos que Git utiliza un estándar criptográfico, significa que va a generar un hash o una cadena de texto única para cada uno de los commits, y con que utilicemos los primeros 7 números de este commit, de acuerdo a las propiedades matemáticas de este tipo de hash, estaremos ante un identificador único del repositorio. Entonces, por defecto, git log lo que va a mostrar es en orden descendente, o desde el último commit hacia el primer commit, los archivos que están almacenados. Por ejemplo, el último commit que yo realicé fue agregando la modificación del stage. Antes había agregado el archivo de texto 4, y el primer commit que realicé fue texto 1 y texto 3. Noten que siempre queda almacenada la información de quién guardó el commit, en este caso fui yo, y queda almacenada la fecha en la cual se produjo el commit. Entonces es una máquina del tiempo, literalmente, y sobre la cual podemos trabajar. Entonces, ¿qué otras formas tenemos de ver el log? Podemos verlo en una sola línea. Entonces, si ustedes utilizan git log -- per git one line, vamos a ver el texto, obtendrán una representación rápida de una sola línea. Existe una forma más corta de hacerlo, sería git log -- one line, y donde ya solo vemos los primeros 7 caracteres. Un par de cosas más que pueden hacer, por ejemplo, obtener un gráfico, y si quieren ver qué archivos fueron cambiados, podemos ver git log -- name status. Probemos git log -- name status, y ahora noten lo siguiente: en el primer commit cambiamos texto 1 y texto 3, en el segundo commit únicamente texto 4, y en el último commit ya no agregamos, sino que modificamos texto 3, con lo que Git no solo almacena los cambios, sino también un registro de cómo estos cambios se fueron produciendo. Para salir de este tipo de logs, cuando vean 2 puntos, significan que están en lo que se vería en Unix un comando more, solo salen presionando Q
Ok, si quieren ver la información específica de un commit, pueden utilizar git show, el cual tiene una opción especial, git stat, que les voy a mostrar en este momento. Entonces, si utilizamos git log --one-line, podemos ver el identificador, y este identificador nos sirve para trabajar en el commit. Entonces, si utilizamos git show, por ejemplo, el commit 8034b39, vemos que el cambio se produjo en texto 4, y el cambio en particular fue que se agregó una línea. Si no vemos este commit, sino el primer commit, vamos de C74 desde 8, veremos que se insertó un nuevo archivo, y este archivo fue el número 3. Por lo tanto, si yo genero un nuevo commit, línea 1, línea 2, línea 3, correspondientes al cambio 2 del archivo 4, debería de poder verlo en el registro histórico. Ok, cancel, guardamos. Git status está fuera, todavía no es, los cambios no están en stage, los agregamos con texto4.txt, hacemos un commit, agregando segunda modificación a texto 4. Y hacemos log. Vemos que tenemos un nuevo identificador. Hacemos git show b99887a. Aquí podemos ver cuáles fueron las líneas que cambiaron, que fueron las líneas correspondientes al cambio 2 en el archivo 4. Ahora bien, ¿cómo se interpreta esta salida? Vamos línea por línea. Cuando ustedes utilizan git show, en lo interno se utiliza un comando diff que compara la versión anterior y la versión actual de su archivo, o sea, la versión que estaba en el histórico y la nueva versión que intentamos insertar. En la versión anterior únicamente teníamos una línea, y en esta nueva versión esta línea fue reemplazada por 4 líneas nuevas. ¿Por qué detectó un cambio de esta línea? Porque presioné Enter y se generó un nuevo carácter invisible. Entonces, otras opciones que tenemos para git show sería stat, y vean la diferencia. Si yo utilizo stat, en stat ya solo veo las estadísticas. Se modificaron 6 líneas, de las cuales fueron 3 adiciones y una subtracción. Si vuelvo a cambiar una sola línea, línea 2 con un nuevo cambio, debería de verse una modificación correspondiente a una línea. Vamos a hacer de una vez el commit, porque vamos a hacer git add texto4.txt y git commit -m, agregando otro cambio en texto 4. Aquí verificamos el identificador y vemos las estadísticas. Ok, vamos a ver primero qué cambió. Noten que como ahora no presioné Enter, mi diff ya detectó el único cambio de la línea. De que línea 2 sin texto, línea 2 con un nuevo cambio. Y si vemos las estadísticas, tenemos que fue una línea agregada y una línea eliminada, o sea, un cambio en una línea en particular. Ok, si ustedes quieren ver las diferencias entre los commits, pueden utilizar -p. Probemos, limpiamos un poco la pantalla, git log -one-line, git log -p 6C32617 y B99887A. Notarán que aquí se hace la diferencia y se agrupan los commits. Entonces ya no estoy viendo la información de un solo commit, sino veo la información de los dos commits que estoy comparando. Y así es como se realiza el flujo de trabajo básico dentro de Git. Ahora bien,
En este momento lo que nosotros tenemos es una máquina del tiempo, donde hemos estado creando nuevas revisiones. ¿Y qué pasa si queremos salir a una nueva revisión? ¿O qué pasa si queremos ver cómo estaba el repositorio anteriormente? Vamos a cerrar estos archivos y les voy a demostrar cómo viajamos en el tiempo. En este momento tenemos 4 archivos y estos 4 archivos fueron creados a través de 1, 2, 3, 4, 5 commits, algunos para crear archivos y otros para modificar. Entonces, para obtener un archivo en específico, podemos utilizar la operación checkout y utilizamos el identificador único del archivo. Cuando se produce un checkout de una versión anterior, el repositorio nos advierte que estamos en un detached head, o sea, está desconectado del historial. Y vean qué pasó acá. En el primer commit, el archivo número 4 ni siquiera existía. Y si vemos un git status, texto 2 sigue estando fuera del repositorio. Como nunca fue administrado por el repo, pues su existencia es irrelevante para el repositorio. Ahora bien, si nosotros intentamos ver el contenido de archivo 1 con el comando cat, vemos que tiene únicamente una línea. Para regresar, hacemos nuevamente un git checkout y regresamos a la última versión, o sea, head. Entonces, del commit 1 al commit último, no hubo cambios en texto 1. Vamos a producir un nuevo cambio. Esta vez lo voy a hacer en línea de comandos con VI. Es un cambio elaborado en VI. Y procedemos a agregarlo. Y procedemos a hacer commit cambiando archivo 1. Entonces, si vemos el estado actual de archivo 1, ya tiene nuestros cambios, pero si viajamos en el tiempo, si hacemos checkout del commit anterior, vean ahora el contenido de texto 1. Nos muestra únicamente una línea, nos muestra el estado en el cual se encontraba el archivo 1 en el momento que hicimos ese commit. De nuevo, aún no existía archivo 4 y podemos navegar a otros puntos. Si vemos otra vez la historia, menos online, en este momento está como detached, entonces hacemos checkout menos online. Ok. Cierto, necesito hacer checkout de toda la rama. Vamos a discutir esto en unos minutitos. Y vemos log -1. Ok. En este commit probablemente recuerdan que había agregado el archivo 4 con una modificación. Veamos si Git es capaz de viajar en el tiempo o es capaz de viajar entre las revisiones y mostrarme ese commit. ¿Cuál es la particularidad o qué esperaría yo como resultado? Primero, que texto 2 siga estando ahí. Efectivamente sigue aquí, nunca está en el repositorio. Que texto 1 tenga el texto o las líneas de texto que tenían en ese punto de la historia. Efectivamente solo tiene una línea. Y que texto 4 tenga el texto que se escribió al momento de generar el archivo. Y con esto pueden ir haciendo sus revisiones y viendo qué tenían en cada una de las versiones al momento de navegar en el repo. Las formas de trabajo con Git, y nos quedaría revisar un concepto importante y poderoso dentro de Git, que es el modelo de branching. En general, cuando nosotros realizamos una serie de modificaciones, estamos trabajando sobre una rama o sobre una línea de trabajo que se denomina master. Por defecto, en master todos los repositorios de Git tienen
master predefinido. Entonces, cuando nosotros hemos estado realizando commit, lo que hacemos es lo siguiente. Existe una rama master y sobre esta rama master se van a ir creando puntos de control, siendo estos puntos de control los commits. Entonces cada commit es una ocurrencia, 2 ocurrencias, 3 ocurrencias, 4 ocurrencias dentro de master, pero todas ocurren en una forma lineal. Y lo que Git nos ofrece es que a partir de un commit nosotros podemos crear no solo una, sino una rama que pueda crecer de forma independiente, concepto que se conoce como checkout de una nueva rama, en la cual también pueden existir commits independientes y que serán integrados al repo a través de una operación merge, similar a lo que yo tengo acá. Entonces, rama original, podemos crear una nueva rama que lleve commits independientes. Y cuando estos commits independientes estén listos, podemos bajarla, es el concepto coloquial, hacia master a través de una operación merge, la cual experimentaremos en este momento. Ok. Entonces, si verificamos el estado de nuestro repositorio, seguimos teniendo texto2 afuera. Y podemos hacer un checkout -b de una nueva rama. Esta la vamos a llamar experimental. Git nos indica que estamos en la nueva rama. Si ustedes utilizan Git branch, notarán que ahora existe una rama master y una nueva rama experimental resaltada porque es donde nos encontramos. Y en esta rama experimental agregaremos el infame texto2 como un nuevo archivo y haremos un primer commit agregando texto2. Ok, este ocurre en un tiempo t y luego alteraremos texto3 y agregaremos un cambio. Este es el cambio de texto3 en rama experimental. Ok, estamos listos con esto. Guardamos. Está fuera de stage. Agregamos stage. Modificando texto2 en experimental. Y si vemos el log, notaremos que estamos en experimental. Y si hacemos checkout de la rama master, nos cambiamos de master y observaremos en el log que los históricos están como divergentes. ¿Divergentes en qué sentido? Mientras que experimental tiene texto2, las modificaciones de stage, master o la rama master tiene las últimas modificaciones en los textos 4. Ahora bien, ¿por qué no tienen estas modificaciones en experimental? Si nosotros observamos antes de hacer esta modificación, al momento que iniciamos el branch, nosotros estuvimos en un detached state, lo que significa que viajamos en el tiempo hasta lo que fuera head, vamos 2 commits más, regresamos un par de commits y creamos una nueva rama que ya creció de forma independiente. En este momento todavía no existe el merge. ¿Cómo podemos ver esto? Git log tiene una opción para verlo como arbolito. Se los voy a mostrar en este momento. Git merge, git update, git log. Podemos utilizar la opción graph y decorate
para generar un histórico que sea más gráfico y veamos qué está pasando. Ok, git log -online -all, y aquí ya vemos los commits tanto en master como en experimental. Vamos git log -online -all -graph, y vemos en qué punto de la historia mi branch fue divergente, mientras que master tiene 2 commits más, experimental tiene 2 commits independientes a head. Incluso podemos hacer lo siguiente, aquí nos podemos poner bastante locos. Vamos a hacer checkout de un punto inicial en master donde solo existía los archivos, no tenemos nada para hacer commit, y en este punto solo teníamos texto 1 y texto 3. ¿Qué ha pasado con texto 2? Como ya lo versionamos en una rama, ya está dentro de lo administrado por Git y ya va a cambiar al momento que nos cambiamos de branch. Podemos iniciar una nueva rama. -b inicial, divergencia inicial. Vamos a agregar un nuevo archivo de texto, llamémosle divergente, y le voy a agregar algunos poderes como en la película de Divergente. No recuerdo. Agreguemos elementos: agua, aire, viento, fuego, y se ve el Capitán América, Capitán Planeta, corazón. Ok, tenemos los cambios. Divergente está ahí, los agregamos y hacemos commit. Agregando cambios divergente. Al verificar el status, con todas las líneas, vamos a ver si encuentro el comando. A lo mejor lo escribo nuevamente: git log -online -all para ver todo el estado de cambios, git log -online -all -graph para ver las divergencias. Tenemos un punto en el cual se creó a partir del primer commit, otros 2 puntos en la rama experimental creados a partir del segundo commit, y master que siguió avanzando con tercer, cuarto y quinto commit. Ok, y en el repositorio tenemos texto 1, texto 3 que ya estaban en el primer commit y divergente en el último commit. ¿Qué pasa si quiero ver otra rama? Hacemos un proceso de checkout en master, y master ya va a tener diferentes archivos. ¿Qué archivos? Texto 1, texto 3 que fueron creados en un punto de la historia, y texto 4. ¿Qué pasa si me quiero regresar a experimental? Y checkout experimental. En este punto teníamos texto 1, texto 2, texto 3 y texto 4. Y si vemos texto 2, tiene un cambio experimental. Hola mundo desde Git, y podemos modificar texto 3. Y le vamos a agregar, ya tenemos un cambio en experimental, cambio que no debe de existir en master. Verifiquemos texto 3. Entonces cada rama ha crecido de forma independiente. Ahora bien, ¿qué pasa si quisiera integrar estos cambios? En este momento yo voy a integrar la rama divergencia inicial primero en experimental. ¿Qué hicimos en divergencia inicial? Podemos ver el commit fd 4.1 cb6, y lo único que hicimos fue crear el archivo divergente. Vamos a verlo con stats para estar más cómodos. Solo creamos divergente. Entonces, para integrar, procederemos a hacer merge. Ok, ¿cuál es la idea de merge? Nos tenemos que pasar a la rama de destino y hacer merge desde la rama de origen.
Si yo quiero integrar en experimental, lo primero que debo de hacer es hacer un switch a experimental. En esta no existe aún divergente. Y hacemos un git merge de la rama. Inicial. Con lo cual se me va a generar un nuevo punto en la historia. Y Git es lo suficientemente inteligente para sugerirme un commit. Guardamos su commit. Y si observamos nuevamente el árbol, el cambio ha sido integrado en experimental. Se creó la divergencia inicial a partir del cambio 1 y se integró en experimental. ¿Qué pasa si queremos integrar todo en master? Bajamos a la rama y hacemos merge desde experimental. Git entiende que hay una solicitud de merge y nuevamente el árbol ha cambiado. Entonces todo fue integrado dentro de master. Entonces salieron de distinto punto y en este momento no hay conflictos. Y vemos que tanto texto 1, texto 2, texto 3, texto 4 y divergente ya fueron creados en el repo, siendo este el mundo ideal. ¿Qué pasa con las ramas? Aún están ahí, entonces podemos hacer un git branch de, ya no nos van a servir, ya están integradas, las podemos eliminar. Vamos a TNP, borramos experimental y git branch de, borramos divergencia inicial. Ok, vamos a ver todo el arbolito. Ya solo se ve que hubieron ramas y por eso es importante que los commits digan explícitamente cuál fue la rama desde la cual se hizo merge. Ahora bien, este fue un mundo ideal. ¿Qué pasa si hacemos cambios conflictivos? ¿A qué me refiero con esto? En este momento tenemos archivo texto 1, texto 2, texto 3, texto 4 y divergente. Y si hacemos cat a texto 1, vemos que únicamente es una línea. Texto 2 probablemente sean varias líneas. Entonces una. Mientras que texto 3 tiene los cambios generados tanto en la rama como dentro de master. Vamos a generar dos branches y vamos a crear un cambio conflictivo. La definición de un cambio conflictivo es un cambio que se produjo sobre la misma línea en distintos commits. Entonces procedemos a hacer una rama A en este punto de la historia y una rama B en este punto de la historia. Si hacemos git branch, vamos a tener rama A, rama B y master. Ok, modifiquemos archivo texto 3 y la línea conflictiva va a ser la línea del medio. Entonces este será el cambio conflictivo en B. Guardamos, agregamos y procedemos a hacer commit. Agregando cambio conflictivo en B. Y si hago checkout de la rama A y examino el archivo texto 3, notarán que el cambio aún no está, con lo cual genero otro cambio conflictivo. Este es otro cambio conflictivo en A. Al texto y git commit -m generando cambio conflictivo en A. Ok, vemos como el árbol. Hay dos commits independientes creados en la rama B y en la rama A que partieron de master. Integramos en master. Master, probablemente el primer cambio no vaya a ser conflictivo. Probablemente sí, porque estoy
integrando en una misma línea. Entonces vamos a hacer un git merge desde A, y A fue actualizado correctamente. Entonces veamos texto3.txt. El cambio conflictivo está acá, pero si intento integrar de una vez B, procedimos a un conflicto porque modificamos exactamente la misma línea. Y si identificamos el archivo texto3, notarán que lo que se obtuvo en head, o sea, el último commit en la rama donde estoy, que es master y acabo de integrar A, es esta línea. Y la rama que estoy integrando, que es B, tiene un texto diferente en B. ¿Cómo integramos? Basta con que examinemos el texto. Borramos las marcas de modificación. Una vez está listo, guardamos. El status nos seguirá mostrando que ambos commits modificaron texto 3, por lo tanto estoy contento con mis cambios. Agrego texto 3, modificamos texto 3, entonces hacemos un git commit. Como es una integración, se me generará todo un historial de cuáles commits y cuáles archivos habían causado conflicto. Entonces procedo a guardar. Está listo. Y veamos el árbol. Entonces tanto A y B han sido integrados de nuevo en master y solo queda borrar las ramas. Y por consiguiente mi árbol ha sido modificado. Y pues bien, estas son las tareas comunes al utilizar gits. Merge nos sirve para integrar características. Ya vimos cómo utilizarlo. Ya vimos cómo funciona el modelo de branching. Y ya vimos cómo agregar archivos a stage. ¿Qué pasa cuando creamos archivos nuevos que están fuera del repo? ¿Qué pasa cuando los agregamos y luego los modificamos? ¿Y para qué sirve un commit? Entonces en la siguiente sesión trabajaremos con repositorios remotos, lo cual será la base para el último tema, que será workflows avanzados de Git.